noches, esto es el comentario positivo. Vamos a continuar con nuestros temas de las biografías de los héroes de la fe. Y hoy vamos a empezar hablando de Jacobo el Menor. Jacobo el Menor, vamos a hablar un poquito de la reseña que viene también otra vez tomando el libro de los mártires de John Fox, que ya les he recomendado que lo puedan leer, y de ahí pues vamos a leer un poquito más de la información que tenemos. Dice, algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una mujer anterior a José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica de que María jamás tuvo nunca otros hijos más que nuestro Salvador. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola escrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado. Si entendemos, Santiago es San Jacob o Jacobo. Entonces es lo mismo Santiago que Jacobo. Al final de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Esto nos dice la historia que podemos leer. Este es el resumen que nos da el libro de los mártires, que como hemos dicho, ojalá que lo puedan leer completo. La otra información que tenemos es que murió en el año 62. Fue un discípulo de Jesús, eso sí es un hecho. Según algunos, como lo decíamos hace un momento, era hijo de Alfeo, y otros que dicen que era de Cleofas. Se le confunde a menudo con Santiago, hijo de Alfeo, discípulo de Jesús y que era uno de los 12. Aunque no fue discípulo de Jesús, vio al resucitado, probablemente por ser hermano o primo de Jesús. O sea, como lo decíamos hace un momento, en la tradición católica hablan de primo, o de hermano de Jesús por parte de José. Fue el primer obispo de Jerusalén. Tuvo un importante papel en las decisiones del primer concilio. Fue jefe de la comunidad judeocristiana y también influyó en la última estancia de San Pablo en Jerusalén. Como primer obispo entre los cristianos de Jerusalén, tuvo fama de justo, tanto entre cristianos como entre gentiles. Fue lapidado en el año 62 por instigación de Ananías. Sus reliquias las trasladaron junto a las de Felipe Apóstol, se supone. Reliquias es lo que le llama la Iglesia Católica, a sus restos. Esto es la mayor información que se tiene. Por supuesto, como lo habíamos dicho, nosotros solamente hablamos la poca información que se puede encontrar en algunos textos, porque pues de ellos no hay mucha información respecto a sus biografías. Cuando empezamos a hablar de biografías de otras personas que también fueron héroes de la fe más adelante en el cristianismo, pues habrá información más completa. Vamos a ver ahora a Matías. Matías, de él se sabe mucho menos que de la mayoría de los discípulos. Él es precisamente el que escogieron los discípulos cuando Judas traicionó al Señor Jesús. Ellos hicieron una reunión y bueno, finalmente, de entre algunos nombres que aparecieron, escogieron a Matías. Matías fue el 12º apóstol puesto por los apóstoles, porque les dice la escritura que otro ocupe su cargo, pero también vemos que el Señor Jesús levantó también a Pablo. Entonces, una vez que muere Judas, fueron 13 los apóstoles originales. Matías es uno escogido por los 11 apóstoles, y Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver. Permítame un segundo. Entonces, como les decía yo, él fue escogido en la muerte del Señor. En la muerte del Señor, después de la muerte del Señor por la traición de Judas, y él pasó a ser uno de los 12. Él fue aceptado, obviamente él estaba entre los 12 en Jerusalén cuando Pablo es escogido, pero Pablo fue el apóstol de los gentiles y él salió. Entonces vemos que cuando el apóstol Pedro, sí, vemos
estudios de Clemente de la Alejandría, que dentro de esta serie también vamos a hablar de su biografía de Clemente, y basándose en tradiciones orales que se habían escuchado, afirmó que fue uno de los 72 discípulos que envió a predicar al Señor durante su ministerio. Recuerdan que cuando estaba vivo el Señor Jesús mandó a 72 de dos en dos a que fueran a predicar el Evangelio. Pues se dice que Matías también estaba antes de que fuera escogido por los apóstoles. Bueno, pues fue uno de los que estaban con él. Los Hechos de los Apóstoles afirman que Matías acompañó al Señor Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Cuando Pedro entonces decide hacer la elección del nuevo apóstol, como les decía por la escritura que dice que otro ocupe su puesto para reemplazar a Judas, fueron los candidatos de los que les hablaba, fueron José, llamado Bernabé, y Matías. Finalmente la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los 12. El Espíritu Santo descendió sobre él en el Pentecostés y Matías se entregó totalmente a su misión. Clemente de Alejandría nos afirma que se distinguió por la insistencia con la que predicaba la necesidad de morir la carne y dominar los sentidos, el ser almático, las emociones, la sensualidad. Esta lección la habría aprendido del mismo Señor Jesucristo. Según la tradición, primero predicó en Judea, luego se fue a diferentes naciones, y los griegos sostienen que evangelizó en Capadocia, en las costas del Mar Caspio, que sufrió muchas persecuciones de parte de los pueblos bárbaros, en donde estuvo trabajando de misionero, y obtuvo finalmente su corona del martirio en Cólquida. Los Menaya griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma supuestamente. Esa es una creencia ya, tradición católica. Pero finalmente, bueno, pues sí se dice que fue crucificado al parecer. Y bueno, ahora vemos que el libro de los mártires nos dice que fue apedrado en Jerusalén y luego fue decapitado. Como les dije, yo no estoy en la posición de juzgar cuál está, sino yo me baso en la información que encontramos, y esta es la que les compartimos para que podamos, el Espíritu Santo nos va a mostrar cuál es la verdad. Yo me inclino a creer un poco más hacia lo que dice el libro de John Fox, pero bueno, finalmente nosotros les damos la información como viene. Después vemos también que dentro de ese grupo también estaba Andrés. Andrés fue uno de los también cercanos de Jesús. Él fue hermano de Pedro y él llevó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron finalmente fijados transversalmente en el suelo. De allí el origen del término la cruz de San Andrés. Esto es lo que nos dice el libro de John Foxe. Bueno, hay un poco más de información sobre Andrés. Y bueno, en un segundo tenemos por aquí que Andrés, como les decía, el hermano de Pedro, el que yo les decía también en otra clase que fue él el que le llamó a Pedro. O sea, primero llegó Andrés siguiéndolo al Señor Jesús y después Andrés le llamó a Pedro. Fue en ese llamado. Bueno, pues vemos que según los evangelios, obviamente fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Eso es algo que podemos seguir encontrar en los evangelios. Fue hermano de Pedro. Por lógica, entonces, si Pedro y él eran pescadores, fue hijo de un pescador que se llamaba Jonás. Fue discípulo de Juan el Bautista. Lo vimos a él que cuando el Señor Jesús fue a hablar, o más bien cuando iba pasando, Juan le dijo: ve aquí el que yo les decía, y Andrés fue uno de los que lo siguieron. Al bautizar a Jesús, Andrés exclamó: he ahí el Cordero de Dios, y decidió seguir a Jesucristo. Según Orígenes, del cual también vamos a hablar en este espacio de su biografía, Andrés predicó en Grecia, el Mar Negro y el Cáucaso. Fue el primer obispo de Bizancio, un cargo que finalmente
se convertiría en el patriarcado de Constantinopla. Se dice, esto dice en la tradición, y por ello la tradición ortodoxa lo considera que él fue el que inició su iglesia. Como Pedro, en la tradición católica se piensa que fue el que inició la iglesia católica, o que es la roca. Error histórico que ya explicaremos dentro de nuestros principios básicos. Y entonces la tradición cuenta que fue crucificado en una cruz en forma de X, no con clavos sino atado, donde estuvo predicando durante 2 días, y sus restos habrían reposado en Patras. Esto es lo que nos dice un poco más la información que tenemos, pero también igualmente el libro de John Foxe nos dice que fue apedreado en Jerusalén y también decapitado. Ok, bueno, pues perdón, me estaba regresando. No, es el de, sí, habla de la crucifixión. Y bueno, acá nos habla un poco más de esa crucifixión, que fue solamente atado y crucificado en una cruz en forma de X. Bueno, después sigue Marcos, del cual hemos escuchado también, de que fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Nació de padres judíos, era de la tribu de Leví. De Leví quiere decir que era un levita, que era un sacerdote. Marcos era sacerdote. Se supone que fue convertido al cristianismo por medio de Pedro, a quien sirvió como amanuense, y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio. Entonces estamos hablando de que Marcos bíblicamente no nos enseña que él haya llegado a ser un apóstol. No quiere decir que tampoco podamos decir rotundamente que no lo fue. Quizás pudo haber ascendido al grado de apóstol por su trabajo misionero, por lo que había hecho, por su caminar, pero finalmente lo principal es que bíblicamente no aparece que él haya sido un apóstol. Pero algo que sí sabemos es que Juan Marcos, que era su nombre, bueno, pues él hubo un tiempo en el que se separó del ministerio para ir con Pedro. Se acercó al apóstol Pedro y se dice que lo que él escribió en el Evangelio de Marcos, bueno, pues es lo que el apóstol Pedro le platicó. Por ende, y eso lo vamos a retomar también cuando hablemos de los otros 4 evangelios, 2 de apóstoles, el otro Lucas. Nunca dice tampoco la Biblia que haya sido apóstol, pero si finalmente puede ser que también con su trabajo que haya tenido haya llegado a un apostolado, pero nosotros no lo podemos asegurar porque no lo dice ningún texto. Entonces de eso vamos a hablar también. Pero bueno, finalmente Juan Marcos, él que lo vemos en la historia de Hechos y en el libro de Lucas, a Juan Marcos, bueno, él en primer lugar, él solamente escuchó lo que dijo Pedro y lo escribió, sin tener en cuenta realmente cronología, sino él lo pone más como que en un orden de importancia para él, personal. Entonces realmente no es un orden cronológico. Cada uno dio su forma de narrar. Podemos hablar que el más cronológico de los 4 es el de Lucas, porque además de médico fue historiador. Entonces él se dedicó a investigar puntualmente cómo fueron pasando los acontecimientos. Entonces podríamos ver en otros evangelios que las situaciones pasan en un momento distinto al que habla Lucas, y entonces nos damos cuenta de que realmente ellos estaban haciéndolo con la importancia que tiene respecto a lo que ellos quieren hablar. Y como lo hablamos también, son 4 rostros, y del Señor Jesús, el de Mateo es el de el rey, el león. El de Marcos es el de el buey, el siervo sufriente. El de Lucas es el de el Hijo del Hombre, y el de Juan es el de Dios, el del águila. Entonces son los 4 rostros del Señor Jesús, y entonces Juan Marcos lo hizo desde su visión y obviamente pues con lo que escuchó de Pedro. Por eso muchas veces se ha dicho que podría llamarse el Evangelio de Pedro, puesto que él transmitió lo que escuchó de Pedro, y obviamente entendimos también que él fue testigo de algunas cosas, ya que se dice, también la tradición nos dice, que el joven que estaba envuelto en la sábana el día que traicionaron al Señor Jesús y fue arrestado, él fue el que corrió desnudo. Entonces vemos que este jovencito, bueno, tuvo mucha trascendencia
y bueno, vemos que él con mucho cuidado escribió el Evangelio en el idioma griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría, en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos, en las manos de las personas de Alejandría. Ellos fueron los que terminaron con la vida de este Juan Marcos. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver un poco más lo que nos dice en esta parte, un poco más de información. Vamos a profundizar, esto es una parte solamente porque fue bastante lo que hizo Juan Marcos. Entonces vemos que no solamente escribió el Evangelio, estuvo acompañando a Pablo. Se dice que era sobrino de Bernabé. De hecho, por él fue el que discutieron Pablo y Bernabé cuando los había dejado un tiempo Marcos. Entonces, bueno, vemos que la tradición cristiana atribuye a Marcos la autoría de ese evangelio, ya lo que habíamos hablado. Y estos son de los llamados sinópticos que llevan un tema algo similar. Entonces de eso se trata. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Las referencias a Juan Marcos en el Nuevo Testamento son muy fragmentarias, muy pocas, y muchas de ellas son un poco dudosas. Su nombre original, de acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, parece haber sido Juan. Marcos es la versión latina, por eso le llamamos muchas veces Juan Marcos. La información más fidedigna en torno a él aparece dentro de las cartas del apóstol Pablo. En la que está dirigida a Filemón, Pablo hace referencia a Juan Marcos como uno de los colaboradores que enviaban saludos desde Roma a Filemón. Asimismo, en la epístola a los Colosenses se habla de que Marcos, el primo de Bernabé, que les decía yo que aparentemente era su sobrino, pero aquí habla del primo, y parece muy posible que el personaje aludido fuera mismo. Ahí, según constan los Hechos de los Apóstoles, la casa familiar de la madre de Juan Marcos en Jerusalén habría sido un atractivo punto de encuentro de los primeros cristianos, y en ella se reunieron durante la persecución de Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles refieren además que Marcos acompañó a Bernabé y a Pablo, fueron juntos a Antioquía, y que cuando llegaron a Perge de Pánfila, Marcos regresó a Jerusalén. Se dice que entonces en ese momento fue cuando él vino a hablar con Pedro, y fue donde él escuchó la información para escribir el Evangelio. Pero entonces vemos que se produjo un agudo conflicto, ya que Bernabé quería contar con Marcos para sus visitas apostólicas, pero Pablo pensaba que debía prescindir quien se había separado de ellos. Así que ellos discutieron, se separaron, y Marcos y Bernabé se embarcaron junto a Chipre, y el segundo, o sea Pablo, ya no volvió a ser mencionado, Marcos ya no vuelve a ser mencionado en los Hechos de los Apóstoles, ya que Lucas, como historiador, estuvo junto a Pablo, y entonces él estuvo narrando lo que estuvo pasando con Pablo. Otras menciones sugieren una estrecha relación entre Marcos y Pedro, quien en su primera epístola transmite los saludos a la iglesia de Roma, y dice ahí: y de mi hijo Marcos. Muy probablemente está tratándose de Juan Marcos. En el siglo II, el obispo Papías de Hierápolis, de quien también vamos a hablar en esta sección de su biografía, él en Asia Menor afirmó que Marcos fue el intérprete de Pedro, o sea, que su evangelio estaba basado en los recuerdos y enseñanzas del anterior, que es lo que estábamos explicando en este momento. Una tradición tardía, en fin, lo incluye entre los 72 discípulos de Jesús también, o sea que también se ha hablado que él fue uno de los 72 que fueron enviados de dos en dos a predicar el evangelio. Todas estas referencias, aún con sus inexactitudes y contradicciones, revelan que Marcos, como les decía hace un momento, desempeñó un importante papel en los primeros tiempos del cristianismo. El evangelio, cronológicamente, es el más antiguo. Antes se pensaba que era el de Mateo, pero ahora se sabe que el más antiguo es Marcos. Fue redactado en griego y seguramente fue hacia el año 70. La iglesia copta de Egipto considera a Marcos su padre fundador. Eso también ya es parte de historia, y es por las tradiciones que han venido. La sede de Alejandría de la iglesia copta fue llamada así Catedral de Marcos, por pensar que él fue el que inició esta. Según una tradición posterior, sus restos fueron trasladados a Venecia. Eso se dice, pero ya mucho después, donde se dice que ahí es
es patrón dentro de la tradición católica. Y bueno, pues entonces esta es la historia, y dice que bueno, finalmente realmente nos habla John Fox, que fue arrastrado, despedazado y asesinado por el populacho de Alejandría, y fue en la gran solemnidad de un ídolo que es Serapis. Bueno, pues por hoy vamos a dejar hasta aquí este video. Gracias por los que lo están viendo, doy gracias a Dios por sus vidas. Espero que esta información nos empiece a llevar, poco a poco nos va a llevar a conocer más de cada uno, de qué fue lo que hicieron, por qué. Y bueno, lo más importante es conocer esa historia, es porque necesitamos aprender también del ejemplo de grandes cristianos para caminar en esa misma forma como lo hicieron, y bueno, pues lograr nuestra corona de gloria es parte también de nuestra historia, el saber, porque muchas veces nosotros hablamos de personas que ni idea. Ok, bueno, pues muchas gracias, buenas tardes.